Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro magazine de todos los días, de 13 hasta 14:30, informándolos. Martín Daer, ¿cómo le va? Bien, muy bien, todo muy bien. Día de lluvia hoy, fin de semana, feo. 50 y 50. Sí, desde ayer. Porque, claro, el sábado es un día muy lindo. El sábado agradable, ya ayer Sí, empezaron ya la las noche, el lluvias. sábado, estaba cantado. Era un domingo cantado. Ya el sábado a la noche estaba feo. Cantado, y el domingo, así. claro, y el domingo de descanso absoluto, ¿no? Pelis, ¿no? Los padres preparando a los chicos, buscando los cuadernos, los delantales. Las carpetas. Los uniformes, sí, claro. Sí, terrible. Tenías que hacer algo el domingo a las 8 de la noche. Y había que hacer algo. Y había que hacer algo, bueno, pasa. Y bueno, pero Puede era hasta pasar. el último día tenían vacaciones. Claro, era ya así. está. Qué mal la maestra, no le tienen que dar algo para después las Si vacaciones. es receso, a ver, ¿qué se entiende o no? Por lo menos a partir del martes, pero el lunes casi libre. Claro, es cierto. Por lo menos hasta que se acomoden, los chicos y los grandes. Claro. Es así. Bueno, mucha información para brindarles en este día que tiene que ver con una nueva protesta de los médicos de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Ellos tienen pensado realizar el miércoles un debate. Martín, y este debate tiene que ver no solamente con su reclamo en cuanto a la recomposición salarial que le viene reclamando al gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino también que tiene que ver con el debate de la salud, de cómo está funcionando la salud en los distintos hospitales, ¿no? Sí, varias cuestiones, ¿no? De infraestructura, de la falta de insumos y obviamente mejoras salariales. Bueno, son varias cuestiones, varios puntos que se repiten a lo largo de los años y que tal vez ahora se han agravado. Sí, vamos a escuchar lo que decía la doctora María Inés Saciaín, secretaria adjunta del gremio SICOP. Tuvimos una sola reunión en el año, tenemos pendiente el último trimestre del año 2016. Esperamos que hoy el gobierno finalmente venga con una propuesta que sea integral desde el punto de vista de la composición y superadora desde el punto de vista de lo planteado hasta ahora. Desde el punto de vista de lo salarial es indispensable que la oferta contenga una mejora para el cierre de 2016 y una mejora también para lo que sería la paritaria 2017 en lo salarial y también las cuestiones que están pendientes de resolución. Ahí el mismo tenor de importancia tiene la cuestión del pase a planta de los becarios, acordado el año pasado, no cumplido de una manera efectiva por parte del gobierno a partir de diciembre y nosotros entendemos que debemos resolver el conflicto mejorando sustancialmente la cuestión salarial, al mismo tiempo resolviendo de una manera definitiva la situación de 1.500 profesionales becarios que están hoy sosteniendo en la inmensa mayoría de las situaciones las guardias de los fines de semana de buena parte de nuestros hospitales provinciales. Los profesionales de salud también, más allá de no haber cerrado la paritaria por decreto, les han liquidado un 10% de aumento, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno es liquidarnos el aumento que había acordado con los estatales de la ley 10430. Por lo tanto, lo que fue haciendo fue, en el primer trimestre nos liquidó el 4,5%, en el segundo el siguiente 4,5%, inclusive la cláusula de actualización salarial por inflación. Nosotros creemos que más allá de esa decisión que fue unilateral y que no tenía que ver con una discusión y con un acuerdo con nosotros, lo que hay que hacer es resolver definitivamente la situación de nuestro sector, el de profesionales de salud, que además tenemos paritaria propia y ley específica. En ese sentido hay que cerrar bien o mucho mejor el año 2016 y hay que mejorar la pauta del 2017. Con esa expectativa vamos hoy a la reunión, esperemos encontrar de parte del gobierno un camino o una voluntad de resolución que hasta ahora no hemos encontrado. Bien, y en avance de esta semana también se vendrá en el Consejo Superior de la Universidad un segundo encuentro del Movimiento por la Salud Pública. Exactamente. El movimiento en defensa del derecho a la salud contra la estafa de la cobertura universal de salud, que es la pretensión de Macri de aplicar, es un decreto de julio del año pasado, y que todavía la provincia de Buenos Aires no ha adherido, o sea que una de las líneas de trabajo va a ser justamente tratar de difundirlo y que la provincia no adhiera. Yo lo que quiero resaltar es la convocatoria muy amplia de diferentes instituciones, movimientos sociales, sindicatos. Voy a mencionar algunos, pero no, bueno, me voy a olvidar de otros. Los compañeros de ATE, los compañeros de la IDET provincia, compañeros de judiciales como sindicatos, partidos de izquierda y movimientos, el movimiento 17 de octubre, que es peronista,
la agrupación Carrica, la Unión del Pueblo, dentro de lo que son partidos, Colegio de Trabajadores Sociales, Colegio de Psicólogos, bueno, y diferentes, digamos, organizaciones relacionadas con el Sindicato de Profesionales de la Salud de Provincia de Buenos Aires, con SICOP, y con ATE también, y me estoy olvidando de seguramente algunos. Bueno, la idea que nosotros tuvimos al convocarla en la primera reunión es formar un movimiento muy amplio en defensa del derecho a la salud, que baje, por decirlo de alguna manera, para trabajar en los territorios, en distintas regiones, con creación de mesas regionales y en los barrios, tratando de que la gente, el pueblo, tome conciencia del sistema público de salud. O sea, la salud no está nunca en la agenda, no está en la agenda de los políticos. Una de las acciones que vamos a hacer es tratar de que los políticos nos digan qué van a hacer ahora en estas elecciones y para las de octubre con respecto al sistema de salud de la provincia de Buenos Aires en general. Y bueno, o sea, la idea es que la población comience a discutir, comience a saber cómo se manejan estas cuestiones y qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Bueno, y ahí escuchábamos al secretario general y también a la secretaria adjunta del gremio SICOP dando el panorama de las protestas que llevan adelante en los hospitales públicos y este debate que le hacíamos mención que se va a realizar este miércoles. Cambiemos de tema. Hablamos de una preocupación que ya viene del año pasado, que se reitera, que la verdad genera muchas molestias, sí. Porque son muchísimas las personas que viajan. Estresa, en realidad. Estresa, sí, muchísimo estrés. Sí. Lo hemos conversado, no solamente en cuanto al tiempo perdido, sino también en lo organizativo, para aquellos que tienen hijos y tienen que acomodar la familia. ¿De quiénes hablamos? De los que tienen que viajar a Buenos Aires. Sí. Muchísima la gente que viaja desde La Plata a Buenos Aires o viceversa para trabajar y todavía el tren no está. Y hay demoras importantes. Hay demoras importantes, sí. Las colas son interminables, no es para nada cómodo, sí. Todavía no llega el tren a La Plata, que es la mayor preocupación, y la verdad que desde lo organizativo se hace realmente complicado. Y además no se avisora una solución en lo inmediato. Exactamente. Vamos a escuchar lo que decían los usuarios que utilizan el micro, porque no les queda otra, para trasladarse a Capital Federal. Es un quilombo para viajar. Por el tema del transbordo que hay que hacer, no, es tremendo. ¿Es más incómodo, más largo? Sí, más largo. Aparte de nada, el transbordo es horrible. ¿Sí? ¿Se te demora muchísimo tiempo? Sí, yo vengo desde Temperley hasta acá. Era más cómodo el tren y bueno, y ahora se me complicó porque tengo que ir hasta Bernal, tomarme el tren, bajar en Villa Lisa, tomarme el otro colectivo. Si vengo en el TALP, tardo 2 horas y media en llegar. Y con esto de tener que hacer más rápido, también es mucha demora. Sí, también, porque hay veces que llego a la estación, se me va el tren y también es esperar otra vez y bueno, eso. Ah, sí, me enojada porque dijeron que en julio iba a estar y me indignada más que nada. Aparte porque tengo que hacer un viaje que dura más de 1 hora y es muy incómodo. Mucho más de lo que se imaginaba, ¿no? Está tardando que llegue el tren a La Plata. Sí, aparte ya que lo habían dicho que iba a estar para el año pasado, así que... ¿Te lleva mucho más tiempo de lo que te llevaría con el tren hacerlo de esta manera? Sí, aparte muy incómodo a la mañana con la gente que rebalsa el tren, es una estampida más que nada. Muy incómodo. Y sí, porque son mucho tiempo de espera. Siempre estamos en la misma situación, por más que adelanten un poco hasta que no llegue hasta acá, la situación no revierte. Y cuando llueve siempre es peor porque no tenés dónde cubrirte en ninguna estación. Claro. O sea, es un viaje además más incómodo, más lento. Sí, se hace más lento, sí. El transbordo y todo eso es una complicación. Sí, se hace más lento y más complicado. Aparte la gente siempre ahora está más adaptada, pero es siempre lo mismo, las quejas son siempre las mismas. Hasta que no es la manera, ¿no? Para eso está el tren. No, claro. Siempre se complica un poco más. Ni hablar, si llega a haber un accidente, algo, te quedaste por allá varado. Olvídate, porque el micro no funciona. Claro. No funciona el tren, no funciona el micro y tenés que resolverlo como podés. Y sí, me preocupa porque es más dificultosa la llegada para acá. El tren es más directo. Es un viaje más incómodo, te perdés más tiempo.
Sí, es un viaje más incómodo porque en general tenés que viajar parado, o sea, tenés que hacer la cola para ir sentado y por ahí tardás un montón de tiempo y tenés que llegar rápido. Y sí, es incómodo. En cambio con el tren, que lleva más gente, está mejor. Molesta que nunca llega, que era en julio, que era el año pasado, que parece que el año que viene. Sí, que era hace como un montón de tiempo, en diciembre, por ahí, que iba a llegar y no, todavía no llega. Y ya estamos en compañía del fiscal de instrucción, nuestro amigo Marcelo Romero. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Por la vuelta ya. Por la vuelta, y sí, el regreso, lo que cuesta, ¿no? Sí, aparte, bueno, como todos nosotros, conmovidos, ¿no? Por lo que está pasando en Venezuela, las imágenes televisivas. Terrible, y de internet son realmente increíbles y terribles. Muy penoso. Sí. ¿Cómo impacta todo eso, no? Porque no, la verdad que Argentina no está ajena a esa situación y la verdad que es muy conmovedor. No, muy ver a las fuerzas policiales militarizadas dispararle a la población civil desarmada realmente impacta. Sí. Y está tan cerca, ¿no? Es un caos, claro, exactamente, tan cerca. Marcelo, y uno de los temas que queríamos tratar, lo charlábamos con Martín, que tiene que ver con esto de la asistencia que se le brinda a las víctimas de distintos delitos. ¿Cómo se hace y qué se hace? Bien, hay una nueva etapa, ¿no?, en el proceso penal con respecto a las víctimas. Las víctimas era un capítulo olvidado dentro del proceso penal, era un convidado de piedra. Realmente la víctima estaba olvidada por la ley, por el proceso y por los propios operadores del sistema, por nosotros, jueces, fiscales, abogados en general. Siempre se creyó que el fiscal es el abogado de las víctimas y no es así. El fiscal representa a la comunidad agraviada por un delito, entre ellos también, por supuesto, la víctima y sus familiares directos, pero no es el abogado que se dedica exclusivamente a la víctima, como es el defensor oficial o particular que se dedica exclusivamente a la atención de los intereses del imputado. A partir de ahora, las reformas que se vienen suscitando, tanto a nivel nacional como provincial, va a haber un cuerpo de abogados especializados en defender los intereses de la víctima, exclusivamente. Que haya cierta paridad de armas, como el imputado tiene, como debe ser, desde el minuto cero de su imputación, un abogado del Estado, la víctima tiene que tener exactamente la misma posibilidad. Bien. Lo que estamos haciendo ahora es, en las diversas fiscalías generales, es decir, nuestras jefaturas departamentales, el fiscal jefe, que es en La Plata el doctor Boliolo, tiene una oficina que es la Oficina de Asistencia a la Víctima. En cada fiscalía general hay una oficina que orienta, que asesora, que presenta escritos, que informa a la víctima sobre el trámite de la causa, pero no es un abogado que se dedica exclusivamente a esa persona. No iría por el lado de la investigación del hecho, iría por la contención de la víctima. Claro. Algunos aportes se hacen a la investigación, pero obviamente que depende del fiscal. Ahora, con el nuevo cuerpo de abogados defensores de los intereses de las víctimas, que hace poco hubo una semana, según leí en internet, un convenio entre el ministro de Justicia y el Procurador General, este nuevo cuerpo va a ser equiparado al cuerpo de defensores oficiales. No sé si se van a integrar al Poder Judicial o va a ser un cuerpo dependiente del Ministerio de Justicia, pero lo importante es que la víctima de un delito penal va a tener a su disposición un abogado gratuito. Bien. ¿Qué puede hacer la víctima del proceso? Hoy en día muchas cosas. Presentarse, tomar contacto con el expediente, ver el expediente, ser escuchado, oponerse a determinadas decisiones judiciales que no convengan a sus intereses. A partir de ahora, asistencia letrada. Actualmente tienen también contención, como bien decías vos, psicológica, trabajadores sociales que a su vez contienen al grupo familiar. Hay una serie de tareas que ya se vienen realizando de hace años, del 98. Marcelo, me quedo con esto que decías recién. Pueden pedir que la justicia no haga determinadas cuestiones. Sí. ¿Cómo cuáles? La libertad del imputado, una libertad durante el proceso, una excarcelación, una morigeración, el pedido de sobreseimiento, todo aquello que vaya en contra de los intereses de la víctima. A veces el fiscal, como debe actuar con objetividad, aboga en favor del imputado. Por eso digo que no es lo mismo el fiscal que el defensor de la víctima. Claro. El fiscal muchas veces consiente una excarcelación, consiente... Pero eso modifica el panorama porque, digamos, más allá del pedido que pueda llegar a hacer el abogado de la víctima, el que determina es el fiscal, la excarcelación o no. El que determina es el juez. El juez. El que determina es el juez. Sí, obviamente que el juez va a tener que, si le dice que no al fiscal, si le dice que no al defensor y si le dice que no al abogado de la víctima, también va a tener que fundamentarlo.
O sea que sí incide y sí puede ¿Esto antes no pasaba? No, obviamente que no. Todo se canalizaba por la Fiscalía. Si hay un juicio oral, no llegar a esa instancia en libertad, por ejemplo. Por ejemplo, esa es una posibilidad. Y la víctima tiene que ser escuchada. Y lo más importante, de acuerdo a tu pregunta, es que el juez, si llega a rechazar ese planteo, lo tiene que hacer fundadamente. No le dice no porque no o sí porque sí. Es un paso muy importante porque se le da un protagonismo que antes no tenía. Pero antes, está bien, más allá de que no se presentaba un escrito, imagino que tampoco era antes que se le ocurría al juez, bueno, lo libero, no lo libero, digamos, tenía que tener... Pero quedaba exclusivamente en representación del fiscal. La víctima era, como decía al principio, un copiado de piedra. Mirá, era un espectador. Muchas veces no coincidía con la postura del fiscal y no podía hacer mucho o no podía hacer nada. En cambio ahora tienen una instancia más, una posibilidad más. Ahora la opinión de ellos sirve. Sí, vale, es tenida en cuenta y tiene que ser escuchado. Ya no es lo mismo que, como bien decías, quedar en manos exclusivamente del fiscal como representante de toda la comunidad, incluyendo la víctima. Ahora hay una representación exclusiva, o va a haber en breve. Y puede solicitar, en el caso de que esta persona se sienta amenazada, supongamos por familiares o del acusado, ¿también tiene entidad como para solicitar algún tipo de... directamente al juez. Ahora lo hacen por intermedio de la Fiscalía. Piden la famosa perimetral, una restricción de acercamiento, una guardia policial. Ahora se lo pueden pedir directamente, se lo van a poder pedir directamente al juez. Directamente al juez. Sí. Y eso tiene, vos como fiscal, sabes que eso tiene otro peso. Tiene un peso propio. O sea, es también el reconocimiento de los derechos de la víctima como peso propio. Ya no tiene necesidad de recurrir al fiscal, sino que propiamente, por supuesto con el patrocinio letrado de un colega, puede acudir directamente a su señoría. Marcelo, ¿y ustedes tienen una capacitación diferente en torno a esto nuevo que se va a implementar o no? ¿O es algo que a través del abogado de la familia ya es suficiente para el contacto con el fiscal? Esta nueva gestión de la Procuración tiene capacitaciones permanentes, tanto para los fiscales, los magistrados y para el resto del personal. ¿Lo ves bien? Sí, por supuesto, es necesario. No solamente la actualización de jurisprudencia o en doctrina, que la venimos haciendo desde que nos recibimos, sino también la formación y la capacitación en lo que es la operatividad, en lo que es la gestión, como se dice ahora en el diario de venir, ¿no? Del trabajo. Sí, es muy útil, por supuesto. Con esto que sucedió con el doctor Cartasegna, ¿hubo otras directivas por parte de Conte hacia los demás fiscales? Sí, hubo varias directivas que se canalizaron por intermedio del fiscal general. Por Bogliolo. Por el doctor Bogliolo, que es nuestro jefe. En cada departamento judicial hay un fiscal jefe, que es el fiscal general. Las fiscalías que estaban a cargo del doctor Cartasegna fueron disueltas, ahora están a cargo de otros fiscales y ya el trato con las víctimas y demás se canalizan directamente por la fiscalía de este tipo de delitos, ¿no? Hablando de trata de personas y de pedofilia, se canalizan directamente por la Fiscalía General. Y vos dijiste varios cambios de directivas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en la fiscalía en la que vos estás. No, las directivas emanan... Puntualmente en esa. Puntualmente con respecto a las causas que tenía el doctor Cartasegna, que me preguntaste. Sí. Pero permanentemente recibimos directivas, tanto del fiscal general en forma autónoma como de la Procuración por intermedio del fiscal general. Eso es permanente, es su función aparte, ¿no? Emitir esas directivas generales para que lleguen a los fiscales de instancia. A su vez nosotros emitimos también directivas generales a la policía. ¿Pero notás cambios en cuanto a este nuevo cargo de Conte en la Procuración General? ¿Cambios respecto de lo que había antes? Sí, hay una mayor cercanía y un mayor conocimiento. Evidentemente está mucho más en contacto a través de sus funcionarios de segunda línea con lo que sucede en las fiscalías de instancia. Antes la procuradora Falvo no tenía contacto con nosotros, ni ella ni sus funcionarios. Ahora esto ha cambiado. Así que, en mi opinión, es positivo, muy positivo. Claro, por lo menos tiene más conocimiento no sé si en el día a día, pero sí en lo que va sucediendo con respecto a las distintas causas. Sí, está muy bien informado. Evidentemente tienen un buen equipo. Falvo se preocupaba de si salíamos en los diarios. Yo siempre lo dije. Si uno aparecía en el diario, ahí sí, aparecían los oficiales sumariantes, los inspectores, todo. Me molestaba profundamente que los fiscales habláramos, sí. Y yo era la voz cantante. El candidato a los sumarios permanente. Bueno. Ahora por lo menos este procurador no nos molesta en absoluto con esto, aunque nos hace trabajar con otro tipo de atención y ahí hay más control. Yo creo que hay mucho control. Claro, los soportes informáticos ahora ayudan también, ¿no? Al tema de la estadística, a que al sea tema más de la rápido. gestión. Claro,
Entonces hay control no solamente en el trabajo diario, sino en la estadística que llega a la Procuración, esa que no se puede mentir, porque las causas que entran no se pueden engañar. No es como las estadísticas que se muestran en los medios, a veces sube o baja el delito. Claro. Uno no puede mentir que entraron 5 causas y entraron 15. O no puede decir que entraron 8 si entraron 2. O sea, el SIMP, que es el Sistema Informático del Ministerio Público, no permite la mentira. No permite el ocultamiento. Aprovechando que creció el delito en el último tiempo. Sí. Todos los días crece. Es 2 crecimientos. En número de delitos, hay cada vez más delitos, y se incrementa la violencia. Bueno, lo vemos en el diario El Día, en las páginas policiales, el incremento de la violencia, y violencia innecesaria, aún desde la óptica del delincuente. O sea, el delincuente que quiere sustraer este teléfono y que la víctima no ofrece resistencia, terminaría ahí, teóricamente. El objetivo del delincuente es sustraer lo que no le corresponde. Sin embargo, hay un castigo adicional, muchas veces grave y otras veces con la muerte, ¿no? Bueno, la semana pasada, el jueves creo que fue el día, que se vio un hecho llamativo. Ya a esta altura uno no sabe qué parámetro es llamativo, que no, pero fueron a robarle, lo golpearon, le robaron, volvieron y lo volvieron a golpear. Claro. Es ensañamiento con las víctimas, ¿no? Es innecesario desde el punto de vista del objetivo delincuencial. Como ya se habían ido y regresaron para golpearlo nuevamente. Ahora, si nos preguntamos las causas de este incremento en la violencia, en opinión personal, no compartida por todos los colegas, es sin ninguna duda el consumo masivo de estupefacientes. Aparte, ¿en qué me baso? ¿Cómo vienen a la Fiscalía al día siguiente cuando son aprehendidos? Vienen en un estado deplorable justamente por el consumo de tóxicos. A veces son pastillas psiquiátricas mezcladas con alcohol, a veces es el paco, a veces es marihuana en exceso con alcohol, muchas veces cocaína, pero siempre hay una sustancia psicoactiva que en el argot... Para tener esa pérdida de control de lo que hace. Corajil, ¿no? Se le llama, en el argot policial, como que se dan coraje, porque en realidad hay que ser cobarde, ¿no?, para golpear a una anciana, a una mujer embarazada, a una criatura o a una persona indefensa, no importa el sexo. Se dan esas pastillas y es como que los frenos inhibitores desaparecen y se dan fuerza para hacer lo que en definitiva hacen, ¿no? Eso sí, sin ninguna duda, se lo puedo discutir a cualquiera, que el delito creció. Hay más causas, entran más causas en los 15 días que estamos de turno. ¿Y con delitos múltiples o en líneas generales por robos? Robos violentos. Robos violentos han aumentado, se han incrementado, y lamentablemente también aumentó el delito sexual. La agresión sexual aumentó muchísimo. A menores y a mayores como víctimas, ¿no? Sí. Marcelo, y volviendo al tema de la contención esta con las víctimas, ¿hay un seguimiento desde la justicia o ahora el hecho de que la víctima tenga esta protección judicial, si se puede decir, y pueda tener el acceso directo a pedir información o a leer un expediente o acercarse para ver en qué estado está su causa? No. Lo hace directamente la víctima. ¿No hay un seguimiento, por otro lado, de parte de la justicia? Lo que pasa es que yo, al estar en la Fiscalía, el seguimiento es parte del trabajo, porque el seguimiento es nuestro trabajo permanente en la causa. O sea que si la causa se sigue trabajando, la víctima se queda tranquila porque sabe que el fiscal trabaja. Que se mueve. Que se mueve ese expediente. Ahora, puede darse el caso de expedientes que no tienen demasiado movimiento y que la víctima ahora va a tener las herramientas legales como para reactivarlo, activarlo, pedir cambio de fiscal, si no está conforme. Eso también es importante. Eso también es importante, claro que sí. A veces el fiscal no cumple adecuadamente con su trabajo, por 1000 motivos, justificados o no, pero que no da una respuesta adecuada, en este caso, a la víctima. La víctima puede solicitarle al fiscal general el cambio de ese fiscal y eventualmente sanciones para ese magistrado, ¿no? Y solicita el cambio, ¿y eso se puede hacer con rapidez o tiene todo un plazo y un protocolo, por así denominarlo, hasta que...? Son plazos mínimos, pero es rápido, es muy rápido, porque es una presentación ante el fiscal general. Siempre es por escrito, ¿no? Sobre todo en la primera etapa, que es la investigación penal preparatoria, es por escrito, pero es rápido, no es un trámite que demore mucho. Como tampoco demora mucho una recusación cuando se hace directamente ante el juez. Pero son plazos cortos, el plazo de 3 días, 5 días, no son plazos más extensos que eso. Claro, porque es como uno se pone en el lugar de la víctima y, bueno, exige una respuesta rápida y una justicia inmediata, ¿no? Inmediata y eficiente. También es cierto que la víctima ha perdido el miedo
La víctima denuncia, la víctima se presenta, la víctima objeta, la víctima protesta, la víctima se visibiliza. Antes el fuero penal era un arcano, un lugar oscuro, reservado a abogados penalistas, a presos, a policías, y bueno, la gente cruzaba de vereda. Lamentablemente ahora muchas veces hay personas que conocen antes los tribunales penales que la municipalidad, o la casa de gobierno, ¿no? Como visita turística me refiero. Bueno, eso también es la realidad de lo que estamos hablando, el delito aumentado. Pero la víctima ahora se ha animado a denunciar primero que todo y a objetar el trabajo de la justicia penal, a visibilizarlo por intermedio de la prensa o de las redes sociales. O sea que hay como una suerte de mayor confianza a lo mejor, sí, ¿no? Como para animarse a hacerlo. Sí, de confianza en sí mismo también, ¿no? Claro, y conocerse que tiene derechos y que los tienen que ejercer. Exactamente. Exacto. Marcelo, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un placer. ¿Nos vamos a una pausa? Vamos a una pausa rápida y ya volvemos.